Hablaremos hoy de Gaetano Majorano Caffarelli, llamado Caffarelli, Gaetano Caffarelli, que era un castrati. Hemos hablado algunas veces de aquellas personas que para conservar la fresca voz de la infancia se hacían castrar en una época en que las mujeres casi no tenían cabida en cierto tipo de canto. Bueno, Gaetano era uno de estos castrati y tuvo una vida muy interesante. Hay una película acerca de Farinelli, que ha sido quizá el más famoso de los castrati, y hoy hablaremos de otro de ellos, que es este, Gaetano Majorano, llamado Caffarelli. Nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, cerca de Bari. Sus padres eran labradores y trabajaban para los distintos dueños de unas tierras poco fructíferas que permitían cosechas espaciadas y pobres. Esto para que vayan sabiendo que esta historia comienza en la misiadura. Pero por suerte Gaetano tuvo una pasión precoz por los cantos religiosos. Al principio tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra. El padre lo apartaba del canto y lo instaba a ser como él, labriego y miserable. En una feria de Bari, mientras cantaba junto con otros niños, cantaba para pedir limosna, vamos, Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien según las crónicas descubrió las primicias de una voz brillante, prometedora. Y Domenico lo buscó al padre de Gaetano, al labrador, y trató de convencerlo de los beneficios de una operación que ellos desconocían y las ventajas que llevaría a la familia. El padre de Gaetano se entusiasmó, más que nada con las ventajas que llegarían a la familia, por cierto, y se cumplió la castración en Umbría. Al tiempo el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, Caffarelli, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada nunca más por el paso de los años. Como muchos estudiosos de la música, Gaetano estimó más a su primer maestro que a sus padres. Y así fue como eligió su seudónimo, Caffarelli, en honor al troesma. En cuanto a la operación, lo habitual era que se llevase al chico engañado. Le decían otra cosa, imagínese, ¿no? Sí, claro. Ya en la antigua Roma, la castración comercial al menos, estaba castigada. Pero no se logró abolirla porque los esclavos que eran disminuidos de ese modo eran mucho más caros que los normales. Pueri delicati eran llamados los niños destinados a servir en los gineseos, es decir, esclavos que servían a las mujeres de los patricios sin que se corriera el riesgo de que la mujer se entusiasmase con el esclavo. Al principio la iglesia, digo ya después, ¿no? Primero hablamos del Imperio Romano y después rápidamente, como suele ocurrir en estas crónicas, saltamos unos 500 años y hablamos de lo que hizo la iglesia con la castración. Pues al principio la condenó con la excomunión. No se sabe si para el castrado o para el castrador. Pero a partir del siglo XVII resultó ser que la iglesia propendía a esta clase de canto porque no permitiéndose la intervención de mujeres en los coros, todas las voces femeninas las cantaban castrados. En 1780, solo en las iglesias de Roma, actuaban 700 castrati. Ninguna ciudad o pueblo prósperos renunciaba a tener algunos. Después de los romanos, los más fervientes admiradores de los castrati fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había importado 2 cirujanos de Bolonia para llevarlos a su corte, porque era en esa ciudad
donde se hacía la operación. Casi exclusivamente en Bolonia se operaba. Además de la excomunión había algunas penas civiles también. Por esta razón fueron... Era raro que se diera publicidad sobre el asunto, ¿no? En algún tiempo de momentánea tolerancia pudo leerse en lo de un barbero napolitano, en 1726 era esto: qui si castrano ragazzi, aquí se castran niños, tipo en la vidriera de la peluquería. Durante la mutilación el niño era atontado solo con vino o con tintura de láudano. Bueno, el chico este Gaetano, ahora ya Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Pórpora. Lo recordarán ustedes, fue aquel hombre a quien Haydn había logrado convencer para que le enseñara entrando como ayuda de cámara, ¿no?, junto a él. Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato de 6, 7 u 8 años, antes de cuyo término no podían lanzarse a la vida profesional. Entonces vos actuabas en un coro, o en la iglesia, o en el conservatorio durante todo ese tiempo, y después sí podías hacerte profesional. De este modo Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años de edad. En el conservatorio Caffarelli la pasó mal. Los castrati eran víctimas de perpetuas bromas, envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en la institución. Por ejemplo, sus habitaciones eran las mejores y también las más calefaccionadas para que el frío o la humedad no estropearan esas voces, ¿no? Cuando salió del conservatorio, después de su debut en el Teatro Valle, Gaetano se inició haciendo papeles femeninos. De todos modos, a pesar de esta circunstancia, a los 18 años se metió en un tremendo lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Pese que Gaetano enamoró a una muchachita romana de la aristocracia llamada Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Y al cabo de un tiempo parece que el marido se enteró. Y una noche trató de sorprenderlos, llegó en el momento más inoportuno, y Caffarelli, como si fuera una película italiana, pasó la noche escondido en el pozo del jardín, en una cisterna. Y lo peor es que no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía que le destruyó la voz por 6 meses y que casi lo deja seco. Al reponerse, el marido, no el marido de Gaetano, el marido de la señora esta, encargó a unos esbirros profesionales que liquidaran a Gaetano. Pero la esposa, que estaba enamorada del cantor, financió a su turno otra cuadrilla, pero ya para que lo protegiera a Gaetano. El caso es que a partir de entonces el castrato se paseaba por la calle escoltado por 4 guardaespaldas. Al tiempo, Caffarelli decidió intentar una larga gira que lo alejara de tanto peligro, de maridos enojados y eso. Y desde ese entonces llevó una vida errante por distintas cortes. Hay que decir que en aquellos años un asunto con un sujeto que no podía provocar un embarazo era una verdadera tranquilidad y algo muy codiciado por algunas esposas, ¿no? Por esposas de grandes personajes que no querían correr riesgos. Y el caso es que Caffarelli tuvo durante toda su vida muchas amantes. Caffarelli era antipático, violento, arrogante y caprichoso. Muy bien. Despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y al público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos, ahí para chamullarse a alguna señorita. Durante los ritornelos de la orquesta tomaba rapé, como si prendiera un faso en las introducciones, vamos. Se negaba a cantar con los otros cantantes y no andaba con ganas. Pretendía que las orquestas afinaran los instrumentos
no sobre la nota de uno de ellos, sino con su voz. Él daba el la. Nunca participaba en los ensayos. Iba y cantaba. En una oportunidad parece que viajó a Madrid, que lo invitaba el rey Carlos III, y estaba cantando en el casamiento de una familia, Alcurnia, y en determinado momento le quitó el arco al chelista y con el arco empezó a darle palazos al tenor que lo acompañaba y a todo el que se acercaba a separarlos. Parece que no le había gustado la voz del tenor. En Madrid tampoco hizo un buen papel porque se irritó por los aplausos que recibía una de las cantantes. Y entonces empezó a hacerle gestos lascivos e impúdicos en el escenario, ¿no? ¡Qué espectáculo! Claro, es lástima que uno no lo fue a ver. Empezó a hacerle gestos impúdicos a la mina y la mina se desmayó en el escenario. Sin embargo, le perdonaban todo al Caffarelli, ¿eh? Los más importantes reyes aceptaban cualquier actitud con tal de oírlo cantar. Parece que sus proezas vocales eran increíbles, aunque debe ser cierta la siguiente afirmación de Carlos III, que era un excelente juez en la materia. Le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptad un estilo más simple y suavemente ganaréis los corazones. Sabía, Carlos III. Está bien, Pero todo el mundo decía que los castrati eran muy exagerados, muy amanerados en su manera en su forma de cantar, que les gustaban los firuletes, que se detenían en los calderones durante 1 hora y media, que hacían trinos que no estaban escritos, todas esas cosas que se siguen haciendo, aún sin haber sido castrados, ¿no? Es muy difícil sacar esa clase de costumbres. Hay que tomar al cantor en cuestión, meterlo en una pieza, con un luchador y hacerlo fajar. Cada vez que hace algo de eso. Claro, cada vez que hace un gorgorito, después sale más o menos austero en sus maneras de cantar. Me hace acordar aquel guitarrista a quien mi amigo Carrizo le dijo alguna vez: pero para usted no hay tango fácil. A todos les hacía mucho firulé. Bueno, en el año 1753, antes de eso quiero decir otra cosa. ¿Se acuerda del poeta Metastasio? El otro día hablamos de Haydn. Haydn vivía con Metastasio, Sí. y con qué sé yo cuánta gente en una guardilla. Bueno, este poeta Metastasio, que era el padre de una chiquita a la cual Haydn beneficiaba cada vez que Metastasio iba a la feria. Sí, señor. Bueno, este Metastasio odiaba a Caffarelli. Y escribió: en los recitativos parece una monja vieja, pues en todo lo que canta predomina un tono llorón de lamentaciones que hace pasar de la alegría al aburrimiento. Eso escribió Metastasio sobre Caffarelli, que parece que cantaba bien, pero no tanto. O que cantaba bien según el criterio del Aquilar. Seguro que cantaría fuerte y... Sí, expresivo. Sí. En 1753 Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. El rey dispuso una casa para él en Versalles, una carroza de 2 caballos de sus cocheras, 7 criados, y a pesar de una cantidad de obsequios adicionales, parece que para Caffarelli nada era suficiente. Se hacía gatillar hasta los menores gastos. Pero antes de su partida parece que Luis XV le hizo entregar una tabaquera de oro. Mandó un tipo y dice: tomá, llévale a Caffarelli de regalo. Caffarelli, cuando vio la tabaquera de oro, la tiró al suelo y dijo que no tenía el retrato del rey, y le mostró al emisario una colección de 30 tabaqueras, todas ellas más suntuosas que la que el rey le enviaba. Ante tal situación, el tipo le dijo que esas eran
tabaqueras que se le regalaban a los embajadores y que estos se sentían muy honrados al recibirlas. Caffarelli se enfureció y gritó: pues dígale al rey que los haga cantar. El caso es que pronto recibió una orden de abandonar Francia con un diamante firmado por Luis XV. La nota firmada por Luis XV. Firmar un diamante es muy difícil, sí. Caffarelli tenía siempre la necesidad de llamar la atención, como ya se ha visto, ¿no? Daba muestras de este detalle incluso para elogiar. Una vez se mezcló entre el público para oír en Roma al tímido Gisielo, otro castrati que parece que se desmayaba cuando escuchaba a Farinelli. La gente se desmayaba muchísimo en aquel entonces. Y bueno, lo fue a escuchar a Gisielo y en medio de la interpretación pegó un alarido que desconcertó un poco a Gisielo y le dijo: bravo, bravísimo, es Caffarelli, ¿qué te lo dice? Y lo echaron a patada. De allá del fondo, ¿no? Caffarelli se enojaba cuando alguna compañera de dúos era muy aplaudida. Una vez parece que cantaba junto a una tal Astrua y le hizo la vida imposible a la mina, ¿no? Al empezar el dúo con ella en el segundo acto, Caffarelli varió las notas, cambió las notas. Y la soprano, improvisando, pudo seguirlo. Como las arias del siglo XVIII solían repetir varias veces los mismos versos, en cada repetición Caffarelli hacía piruetas inesperadas. Entonces la muchacha empezó a desesperarse y él, de forma sobradora, hacía como que la dirigía y sugería con la boca lo que ella debía cantar. Y al final la mina le tiró la actriz por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con un libretista y de las palabras Caffarelli pasó a los hechos, desenvainó la espada, fueron separados antes del duelo y a las 2 horas no quedaba en Viena ninguna entrada para todas las funciones anunciadas, porque sirvió como publicidad aquel amago de duelo. Cada tanto se encontraba con el célebre Farinelli para medir sus voces. Pero los encuentros tenían lugar en los salones palaciegos y solo se divertían unos pocos. Durante toda su vida, Caffarelli hizo una enorme fortuna, se compró una gran propiedad que llevaba anexa a su posesión el ducado de San Donato, cerca de Otranto, en el sur de Apulia. Como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles. Hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo en la puerta. La inscripción decía: Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Mirá, a la que un bromista añadió en su tiempo: Ile cum tu sine. Él tenía, tú no. Caffarelli fue una excepción entre todos los castrati. Envejeció mal, física y vocalmente. En Nápoles lo consideraban el patriarca del canto. Reaparecía cada tanto dando conciertos en las iglesias napolitanas y en algunos teatros. Las crónicas dijeron: parecía una cabra gorda de voz fea y dura, de modo que el pueblo admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati. Murió en 1783 a los 73 años de edad. Esta es la historia de Caffarelli, que como todos los castrati tenía un carácter difícil. Parece que, tal como hemos dicho alguna vez cuando hablamos de todos los castrati en general, la operación generaba no solamente una particularidad en la voz, sino un sinfín de particularidades físicas y psíquicas. De manera que eran tipos bastante difíciles estos castrati. ¿A quién le podemos dedicar esta charlita? Bueno, resulta difícil, ya que estamos, se la dedicamos a él, aunque muy simpático no nos cae, pero no. ¿Qué quiere que le digamos? Todos los otros personajes anexos son antipáticos también, salvo Carlos III de España,
que era un hombre que sabía mucho de música y que le dio un buen consejo, que se dejara de firuletes. Consejo que no siguió Caffarelli, pero es un consejo que casi nunca se sigue en la historia de la música y del pensamiento, de la actuación, esa austeridad, esa economía de movimientos tan maravillosa cuando está acompañada del genio. Pero no hay manera de hacerle entender al que tiene una mínima facilidad para algo que no es necesario andar haciendo demostraciones perpetuas. Pero es difícil, como podrá comprobar cualquiera que prenda la radio, que escuche declaraciones, actuaciones, que lea. En todo está la exageración, que es una de las características del infierno. El diablo está presente en lo exagerado, en la demasía, en lo superfluo. En la desmesura. En la desmesura, ¿no? En la iblis, dirían los griegos. Entonces, vamos a dedicar esto a Carlos III y a todos los artistas que han resistido la tentación o las tentaciones de la exageración, los artistas austeros y elegantes. Ilustraremos esta pequeña charla con un tango que canta Alberto Gómez, Bolita Cachuza.